Bien, estamos ya listos para el programa de este 16 de octubre de 2023. Fundación Naturaleza y Cultura Internacional está a cargo del mes de octubre, pero hoy sabemos que nuestra colaboradora, compañera de la institución está indispuesta, así que saludo en este lunes a Rodrigo Cisneros, que va a estar a cargo del programa. Hoy el tema que se propone está vinculado con un fenómeno, no sé si llamarlo fenómeno, que se ha estado dando a lo largo de las últimas semanas, que son los incendios forestales. Y será Fabián Reyes, docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien nos acompañe para desarrollar precisamente este tema. Te saludo, Rodrigo, en esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, Toño, muy buenas tardes. Saludo también a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros este lunes, luego de esta pausa que tuvimos por feriado el lunes pasado. Sí, saludar también a nuestra compañera Aida, como tú dices, que está con una situación de un incidente que tuvo con su bicicleta y esperamos que se recupere pronto y retorne a sus actividades nuevamente. Este lunes abordamos, si quiere una secuencia de programas que ya se venían tratando con los colegas de la Universidad Nacional, que es todo este tema de los incendios forestales. Hemos pasado quizá un par de meses largos con un verano atípico, Toño, con un verano intenso, que pues es el escenario usual, recurrente en estos meses de vacaciones, coincide con las vacaciones escolares, en el que el mes de julio, agosto, septiembre, hay esta venida del verano y que este año ha sido particularmente intenso, y eso ha sido el escenario para el desarrollo de un montón de incendios que lamentablemente también ha cobrado vidas humanas. Así que hablaremos de estos datos con nuestro invitado, el profesor Fabián Reyes. De hecho, le damos la bienvenida y está ya acá en la sala de la transmisión de hoy Fabián, a quien saludamos. Fabián estuvo listo para desarrollar parte de un programa semanas atrás, pero básicamente el tema de que nos alargamos con uno de los invitados en un programa en el que se propuso precisamente hablar de los incendios forestales, impidió que podamos desarrollar el programa, así que agradecemos por la espera de aquel programa, que creo que fue hace 2 o 3 semanas, y le damos la bienvenida, Fabián. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Toño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, en realidad teníamos pensado hacer este programa hace un par de semanas, porque estábamos en una etapa, y creo que seguimos estando en una etapa crítica relacionada con incendios forestales, ¿no? Un problema que no es nuevo para nosotros, que ya lo venimos sufriendo, pero que vemos que a medida que pasa el tiempo se va un poquito agravando también la situación. Sí, hace 2 semanas, creo que, no sé si tienen un registro de las temperaturas, pero hace aproximadamente unos 10, 15, 18 días, tengo la impresión de que las temperaturas estuvieron muy altas, vino de la mano de estos incendios que se podían observar en la parte, sería sur-oriental. Rodrigo, ¿estoy correcto? ¿Es la zona? Sí, pero no solo, digamos, hay más puntos a lo largo de la provincia que han tenido incendios. Claro, digamos, viéndolo desde acá, desde La Hoya, ¿no? Entiendo sí, que deben haberse generado incendios en otros sitios donde, claro, no los divisamos. Entiendo que la gente que habrá estado siguiendo medios informativos donde se hacía conocer esos temas estarán al tanto. Creo, no sé si han disminuido. La semana pasada, hace unos 4 o 5 días, se veía que seguían, se podía divisar esta zona ya luego de los incendios. Y entiendo que ustedes tienen mucha información que se genera. No solo son los incendios, sino otras situaciones que vienen de la mano, Fabián y Rodrigo. Antes de entrar al programa, Rodrigo, comentabas un tema que bueno, para mí es una novedad y me sorprende porque uno no está, como no estás dentro de la dinámica del hábitat,
uno no avanza a dimensionar qué otras situaciones se pueden generar dado estos incendios, Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que sí lo comentaremos como al final, como las consecuencias, ¿no? Okay. Porque, claro, la destrucción que generan los incendios tiene unas consecuencias, evidentemente. Y esas consecuencias terminan también repercutiendo a los humanos, no solo a la vida silvestre, a los bosques, que quizá la comunidad o la sociedad sí es capaz de entender que un incendio genera daños explícitos, ¿no? Pero ¿qué tan larga puede ser esa cadena de daños? Quizás es interesante comentarlo después, ¿no? Ok, lo comentaremos al final. Como es costumbre, Rodrigo, estaré yo atento al desarrollo del programa y te dejo junto a Fabián para que se comparta la información que hoy tenemos con la audiencia, tanto a la gente que nos escucha por medio de los canales de Lunes Verde en Facebook, en YouTube y también a través de diferentes medios que forman parte de este proyecto, ¿no? Se difunde este programa en muchas ocasiones en vivo y de manera también en horario diferido por medio de radios como Radio Municipal, también se une la radio de la Universidad Nacional, otros medios digitales como Express TV y también medios como la radio de la UTPL Online y otros medios más que se unen a esta cadena. Así que estaremos atentos al desarrollo del programa mientras ustedes comparten información con la audiencia. Perfecto. Bueno, Toño, Fabián, perdona, entremos en materia. Primero, bueno, ya ha habido otros programas en donde nos han contado, se ha hablado de riesgos, que fue el último, se ha hablado de la frecuencia también de estos incendios y las localizaciones. Tuvimos, entre otros, invitados al director del Parque Nacional Yacuri, me parece que nos contaba toda esa problemática en la zona de Quilanga, que ya es recurrente por varios años. Quisiera yo entrar de plano a las herramientas que tú, Fabián, y tu equipo trabajan en el monitoreo del tema de incendios, que es súper interesante. Cuéntanos un poco, si se quiere, de qué se tratan estas herramientas de visualización, de análisis de los incendios, que nos des un poco esos detalles, quizá mostrarnos, al menos para la audiencia que está que puede verlo en redes, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se tratan estas herramientas. Muy bien, Rodrigo. A ver, estas herramientas, primero un poquito conocer el origen, por qué surgieron estas herramientas, ¿no? En realidad, tuvimos un episodio crítico, algo parecido al actual, en el mes de septiembre del año 2019. En el mes de septiembre del año 2019, cuando tuvimos un incendio forestal que inició en Quinara, y rápidamente se extendió hasta Quilanga, terminó quemando aproximadamente 7,000 hectáreas de bosque, ¿no? Y claro, casi siempre uno piensa de inmediato en todos los daños ambientales y en todos los daños que va generando a toda la fauna que vive en ese sector, ¿no? Esa es una de las partes que generan los incendios forestales, pero también están los otros tipos de daños, los daños económicos a la gente que perdió sus cultivos, los daños sociales a la gente. Incluso este incendio forestal empezó a rodear poblados enteros, ¿no? Y tuvieron que evacuar a mucha gente para que no tengan problemas de asfixia. Imagínate que ahí en ese incendio tuvimos la participación de bomberos de prácticamente toda la provincia de Loja, la participación de bomberos de la SUAY, la participación de helicópteros, la participación, o sea, un contingente que se prestó allí para poder apagar ese incendio, pero que finalmente se logró apagar porque empezaron un poquito las lluvias, no porque se podía controlar, ya se volvió un poco incontrolable. Ya vimos entonces con eso que por más buenas intenciones que tengamos para apagar el incendio, es muy difícil hacerlo, ¿no? Y eso va a generar unos costos enormes. Ya ni siquiera hablemos de los costos que implicó para nosotros los ciudadanos el hecho de trasladar a todo este personal y de que apague este incendio, ¿no? Que esos son costos que casi nunca se contabilizan,
¿no? Entonces, bueno, entramos un poquito a pensar dentro de la universidad cómo nosotros podemos ayudar. Ya vimos que realmente el apagar incendios o el generar herramientas para apagar incendios probablemente no era la mejor solución, porque pueden volverse así incontrolables, y que teníamos que actuar en la prevención. Habíamos visto que uno de los intentos, de las buenas intenciones que se tenían en cuanto a la prevención, era justamente un mapa de susceptibilidad de incendios forestales que se hizo en el año 2014, pero que tenía muchas limitaciones. Entre ellas, era un mapa hecho de manera subjetiva, bastante teórica, ¿no? En base a la experiencia, que está bien hacerlo en base a eso, pero ya para tener una herramienta que permita monitorear es necesario tener una validación de esa herramienta, ¿no? Y era una herramienta general y estática, ¿no? Teníamos un mapa que se utilizaba al mismo tiempo en época de invierno que de verano, no cambiaba mucho. Entonces dijimos, tenemos que hacer una herramienta que no es otra cosa más que un insumo que debería ser utilizado por los gobiernos autónomos descentralizados para, en base a ese insumo, aplicar instrumentos normativos, instrumentos de educación, cualquier tipo de instrumento que permita mitigar esa amenaza, ¿no? Entonces pensamos en hacer una herramienta que cumpla con esas características. Primero, que se actualice permanentemente. Ya vemos que las condiciones, incluso de verano del año pasado, son totalmente distintas a las condiciones de verano de este año. Entonces debería reflejar esa realidad, que se actualice automáticamente, permanentemente, que no tenga ningún costo para las instituciones públicas, para que no sea ese uno de los limitantes, motivos no se utilice la herramienta, que no tenga un costo de aprendizaje muy alto, que de hecho que sea lo más sencillo posible de utilizar, para que tampoco sea un problema ese, tanto para la administración local como también para los ciudadanos, ¿no? Y que permita hacer un análisis tanto a nivel general como también a nivel ya más especializado de sistemas de información geográfica, si lo quieres así. En base a eso, bueno, generamos inicialmente un modelo de probabilidad de incendios forestales, de susceptibilidad de incendios forestales para el Cantón Loja, teniendo en cuenta también una cosa que es fundamental, que no tenemos datos climáticos validados a nivel, digamos, más local, ¿no? Y tampoco los tenemos permanentemente actualizados, ¿no? A ver, Entonces, quizá aquí hagamos como una especie de pausa para que la audiencia también se vaya conectando. Una pregunta respecto a la herramienta que ya nos dejas ver un poco, que es una herramienta de visualización, como que de un visor de mapas posiblemente, ¿no? Una pregunta respecto a esta herramienta, ¿llega a ser predictiva? Es decir, como cuando uno se mete, ¿no es cierto?, y puede ver en el teléfono el clima que va a haber esta semana, ¿de alguna medida busca tener esa capacidad predictiva de los incendios o nos muestra como posibilidades de riesgo quizá no predecir, pero tal vez los riesgos? ¿Cómo está este asunto? A ver, este mapa es un mapa que mide la susceptibilidad a incendios forestales. Es un mapa, y justo va en línea de lo que te venía comentando, es un mapa que no utiliza variables climáticas directamente porque sencillamente no las tenemos, ¿no? Pero eso también supone una ventaja de este mapa. ¿Por qué? Porque en lugar de estos datos climáticos, lo que utilizamos fueron indicadores de estos datos climáticos. Indicadores como cuáles: la salud de la vegetación y la humedad de la vegetación. Ok. Tú sabes perfectamente que si tenemos una vegetación seca, en el momento que llueve, esa vegetación seca sigue estando seca y se mantiene seca por un periodo de 5 o 10 días, dependiendo de la cantidad de lluvia que caiga. Entonces, en ese sentido, esta herramienta se vuelve una herramienta predictiva, ¿no? Tanto por eso como también por las características por las que fue levantada la información. Para nosotros generar el modelo, que es un modelo que se basa en herramientas de aprendizaje automático, identificamos las condiciones de humedad de la vegetación inmediatamente anteriores, entre 5 a 10 días máximo, inmediatamente anteriores a la ocurrencia del incendio, ¿no?
Eso también nos permite identificar bajo qué condiciones de humedad de la vegetación se dio el incendio 5 o 10 días más tarde. Ok. Entonces, una cosa, porque el incendio, a ver, para que la gente le quede claro, esto ya se ha dicho en programas anteriores, pero solo como contexto. Los incendios, en su gran mayoría, nos explicaban en algún momento los expertos en incendios, los provoca la gente. O sea, esta, que verás que es algo que yo lo tenía menos claro. O sea, esta de la aparición espontánea puede darse, pero es una, digamos, como fenómeno es menos probable, menos frecuente de lo que es la directa provocación por una persona en concreto que va e inicia un fuego. Ese inicio puede ser con otros fines, no, la gente, no todas las personas buscan provocar un incendio forestal, pero a lo mejor queman basura, queman desechos de rastrojos de los cultivos, etcétera. Y luego esos fuegos que empiezan estando bajo cierto control, se salen de control. Pero luego sí tienes personas explícitamente que se meten a las laderas donde están los bosques y los incendian. Entonces, claro, ¿dónde va a ir una persona a quemar? Es muy difícil predecir, ¿no es cierto? Pero quizá este mapa, y ahí me corriges, Fabián, este mapa, esta herramienta nos ayudaría a decir, ok, si alguien incendia o inicia un incendio en tal sitio, las probabilidades de que sea un incendio más grande, más desastroso, pueden ser mayores o menores. ¿Puede llegar a decirte algo así? Puede llegar a decir algo así. De hecho, en el mapa que están viendo en pantalla se ven una serie de colores. Ahora vamos a poner. Esos colores están un poquito más relacionados con los de un semáforo, ¿no? Aunque no tenemos el verde allí, pero cuando el semáforo está en azul, significa que la probabilidad de ocurrencia de incendios no va a ser tan alta, porque o está muy... es verdad lo que dices tú. Yo creo que más del 98% de los incendios forestales son provocados por las personas, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que un incendio forestal se provoca por cuestiones naturales? Bueno, cuando hay alguna erupción volcánica, que no es el caso en el sur del Ecuador, o cuando cae un rayo y eso hace que la vegetación se queme, que pasa muy poquito, ¿no? Entonces, en otras condiciones es provocado casi en su totalidad por las personas. Y es tan importante esto que el modelo en sí identifica. ¿Qué identifica el modelo? Por ejemplo, el modelo identifica o permite determinar que las zonas más propensas a incendios forestales son las zonas que están cerca de poblados, cerca de carreteras o cerca de zonas de cultivos o de pastizales, ¿no? Entonces, estas son las tres razones que aumentan la probabilidad de incendios forestales. Y eso es lo que nos permite ver aquí la parte roja, ¿no? La parte roja. Cuéntanos un poco eso, Fabián. Familiarízanos así muy rápidamente, porque este entorno que nos estás mostrando tiene una serie de herramientas. Primera pregunta, ¿esto es asequible al público en general o solo las autoridades pueden ver esto? No, esto es a este visor. Si ustedes ingresan esta dirección de aquí, que no sé si hay algún link para dejársele que puedan acceder libremente. Aquí en comentarios lo puedes poner a la derecha, o si me lo pasas por WhatsApp yo lo pongo también. En comments, sí, porque solo tengo acceso al chat privado, pero te lo paso allí y yo creo que ya tú lo puedes poner. Entonces, esta es una herramienta que está abierta para todas las personas. Aquí vamos incorporando nosotros los mapas que vamos desarrollando. Hemos trabajado inicialmente la UTPL con la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero después se fue sumando también la Universidad Nacional de Loja, con quienes estamos desarrollando y hemos desarrollado otros cantones. La idea es cubrir en el corto tiempo por lo menos toda la provincia de Loja. Ya creo que vamos a llegar a los 12 cantones, ya nos quedan poquitos para cumplir con la provincia. Entonces, este es un mapa que es accesible para todo el mundo, es un mapa que muestra la situación actual de susceptibilidad a incendios forestales de la última fecha a la que tenemos imágenes, que en este caso utilizamos imágenes satelitales Sentinel. Las imágenes satelitales Sentinel se actualizan cada
cada 5 días, ¿no? Cada 5 días pasan por nuestras cabezas, hacen una fotografía y esa fotografía es la que nosotros utilizamos. Automáticamente esa fotografía se mete en este sistema en el que está basada esta aplicación, que es el Google Earth Engine, y con el algoritmo, bueno, con la fórmula del modelo que se desarrolló, que está por debajo de todo esto, se calcula la probabilidad de incendios. Okay. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, la fecha más reciente de la que tenemos datos es el día 13 de octubre. Probablemente en 2 días tengamos un mapa actualizado al 18 de octubre, ¿no? Y podemos consultar fechas anteriores. Nosotros podemos consultar, por ejemplo, la fecha del 8 de octubre del 2023 o podemos consultar qué sé yo, a mí me interesa saber cómo estaba el 13 de octubre del 2022 o del 2020. Puedo consultar esa fecha y automáticamente se va a generar el mapa, ¿no? Ahora bien, con este mapa que vemos que está con unos colores, quizás si nos haces un zoom, ahí vemos el cantón Loja, también vemos está Catamayo, Quilanga, Calvas, Gonzanamá y me parece que Espíndola, quizás si se le puede hacer un zoomcito sería genial. Entonces, estos colores que nos mostraste serían una especie de mapa de mayor a menor probabilidad o algo así. Los colores que estaban antes. Exactamente. Ahora estoy poniendo un mapa, a ver si me acerco a un sitio para ver si se actualiza un poquito más pronto. Bueno, primero que se demora en cargar porque no es que tenemos los mapas por debajo hechos, sino que en este momento se están generando los mapas para la fecha que yo estoy indicando, ¿no? Entonces, por eso se demora un poquito en generarse y esa es una de las ventajas de la automatización de este proceso. El mapa tiene 5 colores, ¿no? Los colores más fríos, como el azul, indican que la probabilidad de ocurrencia en esa zona es realmente baja, es decir, que va del 0 al 20%, ¿no? A medida que va aumentando la probabilidad hasta llegar al 100%, va también volviéndose más, los colores más cálidos. El rojo significa que la probabilidad es superior al 80% de que se produzca un incendio forestal. Un incendio forestal. Sí, entonces así es como podemos nosotros leer estos datos. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita nos estás mostrando en la franja esa larga azul de la derecha del mapa, esa mancha corresponden a los páramos del Podocarpus. Entonces, claramente los páramos tendrán aunque esto es fecha, si me equivoco, 3 de septiembre, ¿verdad? Sí. Está. Digamos, los páramos tenían una baja probabilidad de incendios, pero inmediatamente en la parte baja de los páramos, que son ahí estamos a mitad del mapa, no sé si puedes poner tu cursor, está la zona del Cristal, de la bajada Vilcabamba, Malacatos. Exactamente. Solo una corrección, Rodri. En realidad los páramos están aquí en amarillo y rojo, ¿no? Porque al ser vegetación muy baja y al haber unas condiciones climáticas un poco fuertes, se va a secar muchísimo más rápido y esa es una zona de bosque nublado en realidad, la que tiene poca probabilidad. Perfecto, entonces bosque montano y curiosamente arriba, es verdad, está muy pegadito la línea, esos son los páramos. Exacto. Y en la parte baja, donde están los centros poblados, estarían las partes de alta probabilidad en rojo y anaranjado. Que de alguna forma lo vimos, ¿no? Hubo un incendio, toda la gente, al menos la ciudadanía de Loja, pudo ver en la bajada a Vilcabamba un incendio que fue difundido en redes y demás, ¿no? Que justamente corresponde a esa zona de la Quebrada del Cristal, Santa Gertrudis, todos esos sectores se incendiaron validando, si se quiere, lamentablemente ocurrió, pero se valida porque este mapa es del 3 de septiembre, que es decir, antes de que ocurra este incendio de hace como 15, 20 días que ocurrió en la bajada a Vilcabamba. Entonces, este mapa ya estaba disponible en ese entonces. ¿Cuál sería la utilidad de un GAC, por ejemplo, o de los bomberos? Activar acciones de prevención, de alerta. ¿Cuáles serían las estrategias en estos sitios? Hay varias estrategias. Una de ellas es, hay zonas en las que la probabilidad de ocurrencia de incendios es
es permanente, ¿no? La probabilidad alta de ocurrencia de incendios es permanente. Entonces, en esas zonas deberíamos empezar, por ejemplo, por actualizar toda la información cartográfica de accesibilidad, todo eso para que los bomberos lo tengan a mano el rato que tengan que ir a una emergencia, ¿no? Por otro lado, este mapa podría servir para anclarlo a normativa local. Normativa local sobre todo porque tenemos que actuar muchísimo en prevención, ¿no? En prevención tenemos que actuar especialmente porque ya vemos que apagar los incendios no es una cosa fácil ni barata ni que vaya a ser efectiva. Entonces, en prevención existen varios instrumentos que pueden utilizarse y siempre esos instrumentos utilizan algo como base, ¿no? Yo no puedo decir en toda la provincia de Loja, en todo el cantón Loja, se prohíbe las quemas agrícolas. No, debe haber una argumentación para prohibir eso. Y este mapa lo que da es eso, es argumentación, ¿no? Es como los mapas de valor del suelo, en base a los que nos cobran el impuesto predial, ¿no? Los mapas de valor del suelo lo que me dicen es cuánto cuesta mi terreno y en base a eso calculan la tasa que yo tengo que pagar ese terreno. Hacen una ordenanza basado en ese mapa de valor. Ahora, tendrían que hacer una ordenanza basado en este mapa de probabilidad de incendios forestales o en definitiva en otro mapa que ellos consideren mejor, pero tener herramientas que permitan prevenir. A nivel internacional hay algunas experiencias, y eso comentábamos contigo el otro día, hay algunas experiencias que han resultado, incluso experiencias más de tipo informativo, de decirle al ciudadano, mire, su predio está en una zona de probabilidad alta de incendios forestales, ¿no? Y sobre todo en estas épocas que son entre julio y noviembre, que es la época más recurrente de incendios forestales. Tener alarmada a la población que esté en unas zonas de probabilidad alta de incendios forestales para que la población se interese por mantener unas ciertas condiciones que hagan que si van a quemar alguna parte de su predio, no se propague a otros sitios o no se les salga de control, ¿no? Existen ese tipo de normativas. En una cosa interesante es que cuando hicimos los modelos, tanto para el Cantón Loja como para los otros cantones, también pudimos ir evidenciando que hay ciertos parámetros que resultan recurrentes. Por ejemplo, la probabilidad de incendio forestal aumenta si el mapa ocurre, perdón, si el incendio ocurre a 200 metros o menos de esa franja forestal. Entonces, claro, ahí tenemos herramientas para zonificar. En esos 200 metros de una franja de bosque es totalmente prohibido quemar o tenemos que hacer una línea cortafuego lo suficientemente ancha para que no se expanda el incendio forestal, ¿no? En sitios, solo porque la gente vaya un poco viendo, no sé si lo puedes entrar a Quilanga, que veo ahí más o menos, ya estoy voy a necesitar lentes, pero bueno, Quilanga es brutal, Fabián, o sea, prácticamente el cantón está encendido en rojo, o sea, eso nos deja ver que estas recomendaciones preventivas de las que nos estás mencionando, que son totalmente lógicas, el trabajar ya meses incluso antes, ¿no es cierto? Ya desde, si los incendios son pues más reiterativos en julio, agosto, septiembre, pues ya desde enero tienes que empezar a armar ese plan y a intervenir. Es brutal, mira, Quilanga está encendido prácticamente todo el territorio, o sea, este mapa nos dice que prácticamente el 90 y pico % del territorio del cantón Quilanga tiene una alta probabilidad, sobre el 80%, de ser incendiado y además de propagarse ese incendio, porque el que sea continua la mancha, me corriges, Fabián, quiere decir que el incendio tiene todo ese territorio continuo para propagarse, ¿no es cierto? O sea, podría expandirse infinitamente por el cantón prácticamente, o algo así. Sí. Y depende mucho de las condiciones también climáticas, ¿no? En septiembre y octubre tenemos también vientos muy fuertes que hacen que se propague hacia una dirección de forma mucho más rápida. Y esto que dices es verdad, o sea, tendría que empezarse, yo no creo que tendría que empezarse esta campaña en enero o en febrero o en abril. Yo digo, tiene que hacerse una normativa que esté permanentemente habilitada, ¿no? Anclada a ese mapa. El que se actualiza es el mapa,
¿no? La normativa se mantiene ahí. En zonas de probabilidad muy alta, prohibido tal. Si en el mapa sale todo rojo, que de hecho Quilanga, el otro día estaba sacando cálculos desde el 2013 hasta el 2021, que son los datos que tenía, se quemó un equivalente al 40% de la superficie de Quilanga. Se quemó ya, de acuerdo a los datos que tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es un montón y eso, claro, nos muestra esta mancha roja y lo evidencias también cuando vas al sitio. Entonces, debería haber una normativa que esté permanentemente activa y que ancle a este mapa para restringir el uso del suelo. Aquí es importante decir la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, ¿no? En función de sus competencias. El gobierno local cantonal es el que tiene la competencia específica de determinar el uso y ocupación del suelo, ¿no? Y es el que puede regular y es el que tiene que administrar el territorio. Administrar el territorio significa no solo reconocer los derechos que tiene la propiedad privada en el territorio, sino también las obligaciones y las responsabilidades que tiene esa propiedad privada, ¿no? La propiedad privada tiene el derecho tiene un derecho de exclusividad, es decir, yo sé a quién dejo entrar, ¿no? Yo doy permiso a la gente que entre a mi predio. Tiene obligaciones, tiene las obligaciones de cumplir con las normas respecto a la gestión ambiental, tiene la obligación de pagar impuestos sobre esa propiedad, tiene la obligación de actualizar en algún caso sus escrituras si hiciera falta, pero también tiene responsabilidades y esas responsabilidades están netamente ligadas a las normativas, ¿no? Si la normativa dice, cuando estás en un sitio con probabilidad alta de incendios forestales, debes manejar bien tu zona combustible de esa parcela, es tu obligación. Bueno, yo tengo la responsabilidad de hacer franjas cortafuegos, de quemar, siempre y cuando tenga al lado, si estoy en una zona de probabilidad muy alta, siempre y cuando haya notificado a bomberos o siempre y cuando sepa lo que voy a hacer para que no se propague, sabiendo que si no cumplo con esa responsabilidad, yo voy a tener problemas con la justicia, voy a tener problemas con el gobierno local. Ya vemos que con la justicia es difícil porque hasta determinar culpables puede que nunca se solucione, ¿no? Casi siempre en los incendios la causa es una causa desconocida y ahí muere la investigación de incendios forestales. Pero si lo anclamos a eso, a la propiedad, el propietario es el que tiene la responsabilidad de garantizar que en su predio no exista un incendio forestal, ¿no? Y el tema ahí, Fabián, también es que, claro, todo eso está anclado a un presupuesto. Ahora, también este tema de que sea itinerante, es decir, que no es que pasa, los incendios no tienen la misma probabilidad en el tiempo por el tema climático por ahora, porque no nos ha cambiado demasiado el clima, pero a lo mejor eso cambia en el futuro. Pero lo que voy es que, claro, esta aplicación, por ejemplo, lo que nos estás diciendo ahorita, el que vayan bomberos, o sea, el propietario toma conciencia porque viene un proceso largo de concienciación, de tienes que avisar si quieres, si estás en esta franja de mayor riesgo, tienes que avisar si quieres hacer un manejo controlado de una quema, vamos a decir. Ok, eso necesito la asistencia técnica casi personalizada, ¿no es cierto?, de un bombero que viene. Ahora, es interesante pensar en que a lo mejor hay que hacer como contrataciones temporales de esos bomberos, ¿no es cierto? Es decir, en los picos de actividad y de mayor probabilidad es donde hago una expansión y a lo mejor incremento, triplico, cuatriplico en la cantidad de bomberos que tengo disponibles para esta asistencia preventiva y este manejo controlado, y eso me ayuda a optimizar y a bajar las probabilidades, optimizar los recursos y bajar las probabilidades de esos incendios. Es decir, no necesito un aparataje inmenso todo el año para ir cumpliendo cada parte de este plan del manejo de una estrategia de manejo y reducción de incendios, Fabián. Efectivamente, sí, eso es lo que se hace en otras partes del mundo donde la cantidad de incendios que existen son de mucha mayor magnitud, ¿no? Se hacen en Canadá, se hacen en varias partes de Europa, el hecho de contratar personal temporal en las épocas de incendios forestales. Ya vemos también que por más recursos que tengamos, como el caso de Canadá, que tiene un montón de recursos, es prácticamente imposible que no existan incendios forestales, ¿no? Pero una cosa es que existan
incendios forestales y otra cosa es que existan con esta magnitud, ¿no? ¿Cuánto se puede reducir? Los incendios forestales son una de las pocas amenazas que realmente se pueden reducir y se pueden reducir siempre con la colaboración de los gobiernos locales especialmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí está directamente el compromiso que debería haber de los gobiernos locales con el territorio, con los ciudadanos. Resulta más difícil poder recuperar una parcela de 5 o 6 hectáreas que tomar acciones preventivas para que no pase a mayores. Ya entrando a ese tema, no son 5 o 6 hectáreas, no sé si podemos abordar 2 temas, Fabián, quizá ya yendo hacia el cierre y no quitarte más tiempo. Una, datos, un poco el balance general ahora que ya quizá parece que va mejorando el tema de disponibilidad de lluvias. Y otra, que lo que yo sé que tú tienes expertise es en la valoración de los impactos de esto, porque claro, no solo son hectáreas quemadas, el número de hectáreas es solo un indicador. Hay unas consecuencias, y tú trabajas mucho en esto de la valoración del suelo, del territorio. Hay unas implicaciones detrás de esto y unos costos. Entonces, vamos con el dato, digamos, duro y quizá un poco estéril de superficies quemadas. ¿Hay una especie de balance? ¿Podrías hablarnos de eso? A ver, vamos a ver, hasta el mes de septiembre del año 2023, en lo que va del año, a nivel nacional se quemaron ya 24.200 hectáreas, 24.200 hectáreas. Y por primera vez, o por pocas veces, creo que Loja somos primeros en algo, en incendios forestales, ¿no? Wow. En incendios acumulados, desde el 2013 hasta el 2023, la provincia de Loja es la que más, no tanto cantidad, pero sí superficie quemada registra a nivel nacional. Y ya hablando específicamente del año 2023, el Cantón Loja es el que presenta mayor número de incendios en lo que va de este año, que todavía no se acaba, todavía nos queda octubre casi entero y claro, tal vez un poco de noviembre, pero hasta ahora, desde que inició el año en el Cantón Loja, vamos con 4.000 hectáreas quemadas, un poquito más de 4.000 hectáreas quemadas hasta finales de septiembre, ¿no? O sea, para la gente de Nueva, para ayudar a la gente, Fabián, para transportar el tema de hectáreas, vamos a redondearlo en campos de fútbol como el Estadio Reina del Cisne. Entonces, a nivel nacional nos estás diciendo, 24.000 canchas de fútbol se han quemado en todo el país este año, solo este año. Y el Cantón Loja registra 4.000 en el historial desde el 2013 hasta ahorita. Ese sería el resumen. Y en este año, tal vez el dato del Cantón Loja. O sea, es el de este año. Ah, los 4.000 son de este año. Solo de enero hasta septiembre de este año. Todavía hay que cerrar diciembre para ver si llegamos a los 5.000. Y somos punteros entonces a nivel nacional en superficie. La provincia de Loja puntera en superficie quemada a nivel nacional. Entonces, vamos con esos datos. Después de Loja le sigue Catamayo, que Catamayo ha sido el segundo cantón más quemado en lo que va del año, pero imagínate la diferencia. En Loja tenemos 4.000, un poquito más de 4.000 hectáreas quemadas, Catamayo 276 hectáreas quemadas. ¿Por qué? Y no sé si puedes ponerlo a Catamayo en el mapa o se mueve mucho. ¿Por qué Catamayo es más pequeño el cantón, obviamente, pero la diferencia no es proporcional? ¿Por qué Catamayo tiene tantas menos? Porque además los riesgos deben ser altos por el tipo de vegetación. Los riesgos son altos por el tipo de vegetación, pero es probablemente a lo mejor también por el tipo de vegetación, ¿no? El Catamayo tiene una vegetación un poco más dispersa, arbustiva. No sé si me equivoco, ahí tú me corriges porque no soy experto en eso de la vegetación, pero es una vegetación muy parecida a la de Zapotillo, por ejemplo, en la zona más crítica, ¿no? Donde okay, en una buena parte tienes árboles dispersos y eso probablemente hace que no tengan la propagación que tienen en Loja, ¿no? Tienen definitivamente un poco menos de combustible continuo como para que se produzca el incendio forestal. Y okay, la zona roja que vemos en Catamayo está sobre todo ocupada por cañaverales ya, ¿no? Entonces, la parte forestal está un poco más en tono amarillo, la probabilidad de ocurrencia un poquito menor.
Ok, sí es verdad, la vegetación no es boscosa, sino quizá arbustiva y matorrales dispersos. Que, ojo que Catamayo es uno de los pocos territorios y cantones del Ecuador que conserva un ecosistema único, que es el matorral espinoso, me parece, y que ya casi ha desaparecido de la faz del territorio nacional. Pero lamentablemente no está protegido bajo ninguna figura, es decir, toda esa vegetación que es, digamos, nativa, está totalmente a expensas del uso que le den los habitantes. Entonces, no sé si tienes alguna otra estadística que sea así relevante de comentar de... Bueno, relevante de comentar simplemente eso, que la mayoría de los incendios forestales se producen especialmente, ya cerrándolo mucho, entre agosto y noviembre aproximadamente. Okay. Aumenta la recurrencia de incendios forestales. Así que si se cumple este año, es probable que tengamos todavía octubre y noviembre con bastante probabilidad de incendios forestales, y hay que tomar acciones inmediatas, ¿no? Aunque sea una acción que prohíba temporalmente las quemas agrícolas en estos sectores, pero que permita, ahorita estamos teniendo un respiro porque llovió un poquito, pero dentro de poquito nuevamente viene ese ciclo de calor y es posible que volvamos a tener otra vez apuros en eso. Además que los bomberos, claro, están apagando un incendio y no dan realmente abasto a apagar todo y apagarlo todo por completo, que es importante también. Y el círculo también, esto es importante que la ciudadanía lo entienda, que claro, el tema del cambio climático nos está enfrentando a estos tipos de anomalías, ¿no? Que veranos mucho más largos, días consecutivos de sol sin lluvia, que hace más propenso esa predisposición a incendiarse. Y el problema es que el área quemada es área que luego reduce su capacidad de amortiguar, por ejemplo, justamente el calor extremo, porque el territorio que pierde vegetación no es que al otro año ya hay de nuevo un bosque ahí, sino que puede tardar, no sé si tú tienes datos seguramente históricos de cuánto se demora en regenerarse la vegetación. ¿Pueden ser años, Fabián? Sí, pueden ser años. No tengo el dato exacto, pero he visto, por ejemplo, del incendio que hubo en el año 2019, recién empieza un poquito a recuperarse el área quemada, ¿no? Empieza a tener las zonas más bajas el mismo índice de vegetación que tenían anteriormente, ¿no? Ya las partes más de vegetación arbórea y todo eso va a tardar muchísimo más. Y es verdad lo que dices tú, o sea, al no tener vegetación también esa sensación de, bueno, mejor dicho, el calor que tiene, o que la temperatura a la que llega el suelo va a ser más alta, con todas las consecuencias que puede tener para el suelo. Es un área que al no tener cobertura vegetal va a estar muchísimo más propensa a otro de los efectos del cambio climático, que son las precipitaciones torrenciales, probablemente en muy poco tiempo, que van a llevar a una erosión en este caso, ¿no? Entonces, hay muchísimos más efectos, además de los que tú comentabas antes de iniciar el programa, ¿no? De este problema que se tiene con la fauna, que empieza a generar malestar entre los agricultores también. Quizá hablemos ahí un poquito de ese resumen de los efectos, ¿no? En cuanto a esa calidad y a los servicios ambientales ecosistémicos, ¿qué nos podrías como resumir desde tu perspectiva de ese análisis del territorio, ¿no? ¿Cuáles son ese primer set o primera lista de pérdida de calidad ambiental que puedes evidenciar con los incendios? Bueno, primero un poco la afectación a la biodiversidad que existe en la zona. Hay zonas que son zonas naturales en las cuales hay muchísima diversidad de especies de flora y de fauna, entonces un efecto inmediato es la pérdida de biodiversidad. Pasó en Quilanga no recuerdo el nombre de un animalito que estaba en Quilanga, que era básicamente era endémico de esa zona y del cual... la vizcacha, efectivamente, y que, claro, se vio muy afectado el hábitat de esta especie. Otro efecto directo es la pérdida de servicios ecosistémicos como el agua, ¿no? La regulación de agua que baja por las quebradas y la calidad del agua que baja por esas quebradas, ¿no? Puede bajar agua muchísimo más sucia, mucho más contaminada, etcétera, etcétera.
el servicio también de absorción de carbono se va a ver afectado, todos los servicios ecosistémicos se ven afectados. Afectaciones, aunque no es un servicio ecosistémico, pero las afectaciones a la salud. Recientemente en ese incendio que hubo en Landangui, eso ya lo cuento como experiencia un poquito más personal y de familiares. Conozco muchos familiares que tuvieron que irse a dormir esa noche en el sur de la ciudad, porque en el norte empezaron a tener problemas respiratorios, ¿no? Entonces habría que evaluar las estadísticas de cuántos problemas respiratorios fueron atendidos en los hospitales también para poder ver los efectos que tiene adicionales, ya hay efectos indirectos a la quema y al daño directamente de esos ecosistemas, y así como esos problemas podemos mencionar muchísimos otros. Pérdidas económicas de los agricultores, incluso que llegan la pérdida de vidas humanas que pasó en el Cisne, que pasó en Quilanga, ¿no? que son cosas que ya no se pueden cuantificar de alguna forma, ¿no? Entonces todo eso es algo a lo que estamos expuestos, yo diría, cada vez más. Sí, tal vez como haciendo un paréntesis a esas pérdidas de los agricultores. Hay dos creencias que tienen cierto sustento y hay que decirlo a la ciudadanía. El tema de la quema, que es una práctica, a veces la quema de los bosques, no solo de los rastrojos. Pero la quema de los rastrojos, por ejemplo, la ceniza se vuelve un abono disponible de inmediato. Y eso es cierto, o sea, la ceniza, al haber quemado la vegetación, esa ceniza, claro que se vuelve disponible inmediatamente al suelo y podría servir como cierto abono. ¿Cuál es el problema a largo plazo de eso? Es que buena parte de esa ceniza se va a lavar. Y lo que es sacrificado, en cambio, al haber incendiado el terreno, es que he matado toda la microbiología que estaba en ese suelo y que era como mi cuenta a largo plazo de ahorros de calidad del suelo. Entonces, mis cultivos, aunque parezca que al inicio les hago un bien quemando todo de golpe, y es como darte un atrancón de comida. Te puede dar cierta satisfacción, pero a largo plazo te va a afectar a tu salud. Ese es un poco el mensaje que yo sí quisiera que los campesinos, incluso usando campesinos y usuarios del sector rural, porque a veces hay gente incluso del ámbito agroindustrial que tiene la práctica de la quema, ¿no? El tema de que estás como sacrificando las cosechas del futuro, y evalúenlo en el tiempo, evalúen qué tan buenas terminan siendo las cosechas a lo largo del tiempo con esta práctica. Entonces, es mejor tener un suelo y una microbiología, todos los microorganismos, los vertebrados e invertebrados que habitan el suelo y los microbios que habitan el suelo, que permiten que mis plantas crezcan y se nutran de ese suelo. Eso es más seguro, a más largo plazo, mantenerlo que quemar todo y darles de golpe un atrancón de comida y de esa ceniza que en gran medida se va a lavar. Yo creo que ese es un mensaje que hace falta diseñarlo en forma de experiencia, evidenciarlo a la gente y difundirlo en forma masiva, porque esas cosas deben tratar de llevarse a todos los rincones del sector rural. La otra es la creencia, que tampoco es tan lejana, de que la ceniza que emiten los incendios atrae las lluvias. Hay evidencia de que efectivamente el bombardeo de nubes con nitrato de plata, con cualquier partícula que pueda servir de elemento de condensación, puede de alguna forma propiciar esa condensación del agua en las nubes. Pero claro, primera cosa, no va a ocurrir en mi terreno. O sea, eso que yo estoy quemando, esa ceniza que de alguna forma puede condensar algo de agua en la atmósfera, va a llover quizás, si es que logra acumularse suficiente, quizá varias decenas o centenas de kilómetros a donde el viento llevó esa ceniza. Entonces yo no me voy a ver beneficiado. Y el daño acumulado de esos incendios no compensa esa supuesta atraída de agua. Lo que atrae y retiene el agua en un territorio es la masa vegetal que está permanentemente ahí. Esas plantas que están arraigadas, metiendo sus raíces en la profundidad del suelo, esos árboles que a lo mejor les toma decenas de años crecer y lograr succionar volúmenes importantes de agua desde el fondo del suelo, incluso cuando no está lloviendo. Esos árboles, ellos sí me están bombeando agua a la atmósfera y están circulando esa humedad
a un nivel mucho más local. Mientras más bosque tenga en torno a mi territorio antrópico humano, más probable es que esa humedad, al menos la humedad relativa, si es que no me cae una lluvia importante, al menos voy a mantener la humedad que de alguna forma regule la supervivencia de mis cultivos, porque claro, este dilema se da justo en esa zona, ¿no es cierto?, entre las áreas naturales y las zonas agrícolas humanas. Y tenemos el drama de cantones, como nos has mostrado en el mapa, como Calvas, Quilanga, Sanamá, que prácticamente todo el cantón está en rojo, todo el cantón ha perdido, y eso es interesante, ya dejaste de compartir, pero todo lo que nos mostró Fabián, si ustedes se ponen a ver, el cantón Loja tiene una especie de gran amortiguador de la temperatura, que son esos bosques que todavía le quedan al cantón Loja, que es justamente esa vegetación que está en color azul. Entonces, Loja con Podocarpus a su flanco oriental tiene esa garantía de alguna forma de humedad, que son los bosques, y por eso la probabilidad, como nos muestra Fabián, es baja. ¿Cuánto de esa garantía, de ese ahorro de humedad tiene Quilanga? ¿Cuánto de ese ahorro de humedad tiene Calvas o Catamayo? Prácticamente ha desaparecido. Y ha desaparecido por haberlo quemado justamente. Entonces, hay que entender que los bosques son ese amortiguador del calor, ese amortiguador de la retención de humedad que tanto se está buscando, paradójicamente quemando bosques. Entonces, el mensaje es totalmente contrario a la práctica, quizá que lamentablemente es como histórica, Fabián, no sé si me equivoco, pero es como que de muchos años que se practica esto de las quemas. Sí, es una práctica prácticamente ancestral, ¿no? Eso se viene desarrollando desde hace muchos años. Y claro, los bosques o sirven de alguna forma también como una barrera natural para evitar la propagación de incendios, ¿no? Habíamos evidenciado en algunos incendios cuando se estudiaban que cuando había una mancha de bosque suficientemente húmedo, de igual, más o menos 200 metros, eso funcionaba ya como una barrera para que no pase hacia otro lado el incendio forestal. Entonces, hay muchas cosas que aprender aquí para que se puedan también ir incorporando en normativa. Y la responsabilidad realmente es de todos, ¿no? La responsabilidad recae sobre los gobiernos provincial que tienen que hacer proyectos para mitigar los incendios forestales, los gobiernos cantonales que tienen que hacer normativa para mitigar los incendios forestales, las instituciones a nivel nacional como el Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene que emitir normativa para el manejo de plantaciones, ¿no? Forestales y evitar este tipo de incendios, y la ciudadanía que tiene que manejar de forma responsable el fuego, ¿no? Tanto con el conocimiento que tienen, pero también guiados un poco en normativa que se puede hacer desde los municipios. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito, pero valía la pena como cerrar con esta información súper útil. Me parece fantástica la herramienta, Toño. No sé si la pudiste más o menos visualizar. Estuve atento mientras desarrollaban el tema, mientras Fabián nos explicaba por todas estas zonificaciones de la herramienta que se está utilizando. Nos llamaron, la verdad querían participar, pero opté yo por no interrumpir. Les dije que me llamen al final. Si tal vez nos están escuchando y desean pues participar, pueden hacerlo ahora, o también pueden escribir a través de las cuentas tanto de Facebook de Lunes Verde, o en su defecto también por la cuenta de WhatsApp de la radio, o si uno se está escuchando, el oyente que llamó hace unos minutos podría hacer la llamada telefónica a través del 098-29-77-900. Más allá de la participación que quedaría ahí pendiente, al inicio del programa, Rodrigo, para ir cerrando, tú mencionabas uno de los efectos que se está viviendo ahora mismo producto de estos incendios. Sí, un poco recopilando los datos, ha habido un despunte, Toño, que lo estamos asociando, habrá que evaluarlo con más detalle, pero inevitablemente si tienes un verano tan largo, una de las consecuencias es que la disponibilidad de recursos
dentro del bosque, dentro de los páramos, se reduce. Si a eso le sumas todo el territorio que ha sido eliminado, quemado, digamos, en los alrededores de las áreas que todavía quedan con bosque, lo que hemos tenido como una potencial consecuencia es que se incrementen las interacciones gente-fauna negativas. Concretamente, el hecho de que posiblemente osos, pumas, jaguares, depende de dónde estés, empiecen a alimentarse de fauna doméstica, ganado, etc. Entonces también hay que entrar en esa conciencia a la gente, ¿no? El hecho de que cada año que quemamos y cada hectárea de bosque que estamos quitando, le estamos restando recursos alimenticios a esa fauna que luego busca comida, obviamente, en donde puede. Y eso se nos devuelve como un boomerang, ¿no? Como una respuesta negativa de la propia naturaleza. Entonces también hay que tenerlo en cuenta como en esta balanza de ganancia, beneficio, costo-beneficio de una práctica pues tan nefasta como la quema de ya, ahora, este tema de la quema entiendo que es parte de la cultura agrícola, y ahí cómo trabajar, digo, porque si es parte de la cultura, entiendo que hay que llegar a las comunidades, cuán receptivos son, entiendo que hay su cierta complejidad para poder detener esta actividad, si ya forma parte de la cultura de estas zonas, Fabián. Sí, efectivamente, forma parte de la cultura de la zona, yo diría de todo el Ecuador y no sé si de Sudamérica, pero definitivamente hay que buscar la forma de no prohibir las quemas agrícolas, sino de direccionarlas para que se hagan de una manera adecuada. Hay formas en las que se puede quemar, se pueden seguir manteniendo estas prácticas de quema, pero de una forma más controlada, ¿no? Algunos casos que he revisado, por ejemplo, en la literatura, es el hacer prácticas cada poco tiempo. En lugar de hacer prácticas de quema en verano únicamente, ir haciendo prácticas de quema paulatinas a lo largo del tiempo, ir haciendo cortafuegos, ¿no? El problema es que probablemente la gente no hace cortafuegos o no le presta mucha atención porque también no hay una normativa reguladora detrás. No tenemos, creo que a nivel nacional hay una sola ordenanza que está en un cantón de Imbabura, Cotacachi, me parece. Hay una ordenanza que intenta gestionar esto para evitar los incendios forestales. No hay otro sitio en donde al menos yo había encontrado una ordenanza algo parecida. Ok, bien, así finalizamos el encuentro de hoy, el tema acciones para prevenir los incendios forestales. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, a Fabián Reyes Bueno, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, que ha aportado con información muy interesante con la audiencia. Voy a compartir, ¿cómo comparto este enlace? No sé si podemos, aquí está, allí compartimos el enlace. Sí, ahí está el enlace para que puedan tener acceso a esta, ¿qué le llamaríamos? Aplicación. Bueno, allí hay una información que la ha venido desarrollando un equipo de investigadores de las universidades, de la Universidad Técnica Particular de Loja y entiendo otras instituciones respecto a este estudio que pueden acceder ahí. También vamos a dejar después en el chat este enlace para que tengan allí acceso a esta información. Agradeciendo a Fabián, por supuesto a Rodrigo, que te uniste a este espacio, dado que hoy Aida no pudo acompañarnos. La próxima semana estaremos ya de vuelta con la gente de Fundación Naturaleza y Cultura Internacional. De ti, Fabián, gracias de nuevo por acompañarnos y aportar con este programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Toño y Rodrigo, por la invitación y es un gusto poder conversar de estas temáticas. Un abrazo, gracias.
Gracias a los dos. Una buena semana a todos. Ok, gracias. Hasta este momento, Lunes Verde. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Fundación Naturaleza, Cultura Internacional.